A mí me sirve mucho para entender ciertos conceptos, tratar de ponerlos al revés. Para mí el ánimo de Fernando González pues es muy importante y lo entiendo mejor si lo transformo en su contrario, en el desánimo. El desánimo me parece como una caída y una tentación que nos llega en cualquier momento, cuando estamos viviendo o cuando estamos escribiendo. Después de lo que nos ocurrió en Ucrania a estos amigos y a mí, después de esa tragedia donde murieron 12 personas de inmediato y donde esta compañera nuestra falleció 3 días después, lo primero que sobreviene es un gran desánimo. Es como si uno perdiera de verdad el alma, que es de donde viene la palabra ánimo, de ánima, alma, en latín. Sobreviene un gran desánimo porque uno no sabe siquiera si todavía tiene el alma dentro del cuerpo, si está vivo o muerto, si después de esa experiencia tan extrema el alma lo abandonó. De algún modo, el ánimo yo lo recibí de otra persona, de quien murió con nosotros, porque yo, que nunca he sido nada místico, caí como en una especie de extraño misticismo en el que sentía que Victoria Amelina, la escritora ucraniana que estaba con nosotros, que además tenía la misma edad de mi hija, que había nacido en el mismo año de Chernóbil, en 1986, ella en enero, mi hija en mayo, en este mes. Para mí era como espantoso que una mujer creativa y creadora como mi hija hubiera fallecido en mi lugar y frente a mí. Pero sentía, cuando yo lograba concentrarme en lo que podía ser una pérdida así para un padre, cuando yo lograba pensar qué sentiría yo si mi hija hubiera muerto en una mesa frente a mí, en un atentado y yo hubiera sobrevivido, lo único que más o menos me permitía seguir viviendo era sentir que el ánima de esa persona, el Dibuk, digo yo en el libro, estaba todavía por ahí cerca de mí, recorriendo los libros que había en mi casa, acercándoseme a mí y de alguna manera animándome a seguir, dictándome partes del libro que yo estaba escribiendo. No es que yo crea en esto, sino que yo sentía esto como si fuera verdad. Sentía esto como si fuera realmente un hecho, una realidad, no una ficción. Y entonces la tentación del desánimo total o la tentación del silencio, que es bastante frecuente después de una experiencia extrema, pues no caía en ella porque recibía ese ánimo, bien sea de victoria, bien sea de recursos escondidos que uno tiene dentro de sí mismo, o también de la responsabilidad y la obligación, el deber de darle voz a una persona que ya no tenía voz, de reconstruir un crimen de guerra en nombre de una persona que se dedicaba a documentar crímenes de guerra. Entonces me parece bonita esa pregunta a partir del ánimo contra el desánimo y creo que ahí una vez más Fernando González da en el clavo de que vivir es esforzarse y animarse a seguir. Pues puede hacer poco, yo no soy muy optimista. Yo no creo que un libro nos vaya a salvar de la marea de la desinformación. No creo que un libro sea capaz de combatir todas las mentiras de la propaganda rusa o de la propaganda israelí o de la propaganda norteamericana. Pero yo creo que es digno, por lo menos es digno y es responsable y desde el punto de vista personal necesario, porque si no uno sería un infame, intentar combatir
toda esa desinformación y todas esas mentiras de la máquina de la guerra con un testimonio verdadero. Y más si ese testimonio viene de la experiencia, viene de lo que se vio, viene de los ojos, del oído que me queda, de lo que vi, de lo que sentí, de lo que padecí. Y en la escritura pues uno tiene que generarle en el lector, aspiro yo a eso, la confianza de que al menos uno no es un propagandista, sino alguien que desde una experiencia muy dolorosa trata de contarla con la mayor precisión posible, con el mayor ánimo posible para volver a lo que... Así uno esté muy desanimado, así uno esté con un ánimo deprimido, triste, la obligación de reconstruir la verdad es muy importante. No porque uno crea que ese pequeño libro o ese pequeño trabajo va a lograr contrarrestar lo que los otros hacen con medios económicos, comprando gente, repartiendo a través de bots información equivocada. Es una lucha muy desigual, pero la misma lucha del pueblo ucraniano es una lucha asimétrica contra un poder mucho más grande, contra una potencia mucho más grande. Y ellos son un ejemplo para resistir desde una posición de inferioridad, digámoslo así, por lo menos numérica, para que algo quede de lo que es la verdad. Y la literatura es un ejemplo, ha sido siempre un ejemplo de esto. Para yo documentarme, por ejemplo, de los crímenes de Stalin en Ucrania, de la gran hambruna que ellos llaman el Holodomor, leí libros de un gran escritor nacido en lo que hoy es Ucrania, Vasily Grossman, que describía con gran lujo de detalles, con mucha poesía, con mucho dolor, con mucha fuerza, cómo era la gran hambruna de los años 30 en la Unión Soviética. Entonces, si a mí, no sé, casi un siglo después, me sirven esas palabras de Vasily Grossman y las creo, y creo en su testimonio y no en la propaganda, por ejemplo, de hoy, de Rusia, que niega el Holodomor, que niega los crímenes de Stalin, pues si a mí me sirven, a lo mejor si dentro de 100 años alguien trata de documentar la vieja invasión de Rusia a Ucrania, puede acudir a un pequeño testimonio de un colombiano, de un extraterrestre que se encontró allá por casualidad. Mi amigo Alberto Aguirre, que conoció a Fernando González y que conversó mucho con él, yo no lo conocí desgraciadamente, conocí a su hijo, Fernando, que era un encanto, que era un mar de calidez y de calidad humana. Contaba Aguirre y vi yo en su hijo, en lo más cotidiano, en lo más banal, era como de una intensidad y de una calidez y de una vitalidad y amabilidad que me hacen pensar que indirectamente a través de ellos conocí yo a Fernando González. Qué maravilla sería todavía hoy poder hacer un viaje a pie con él, ir conversando con él al ritmo de los pasos, que es algo como un ejercicio tan poético, caminar y conversar, tan poético y tan filosófico, desde la escuela antigua peripatética. Caminar, que uno caminando como que va bajando las barreras y puede francamente hablar, animarse a hablar con toda la sinceridad con otra persona. Mis libros están nutridos todos de experiencias mías. Yo no tengo una gran imaginación, la tengo muy pobre, tengo mala memoria, pero tal vez para suplir estas carencias de mi mente, de mi inteligencia, la vida me ha regalado experiencias muy fuertes y muy interesantes y a partir de ellas pues yo he escrito mis libros, a partir de la experiencia inmediata o mediata de cosas que me ha tocado vivir. Yo diría que mi punto de partida es muy cotidiano, es muy sencillo,
en ese sentido espero que algo del espíritu de Fernando González, de defender las vivencias como fuente de pensamiento, de reflexión y de escritura, que haya algo de eso en mí, me haría sentir muy orgulloso. Ojalá sea así. No lo hago por eso, no lo hago porque pretenda ser como él, ni porque quiera imitarlo, pero ojalá sin yo darme cuenta, como por ósmosis de la cercanía de Envigado, algo de esto se dé. Bueno, ante todo me encanta que aquí no se haya perdido la palabra tinto. Últimamente uno va a ciertas partes y pide un tinto y lo miran raro, como si uno tuviera que pedir, no sé cómo es la cosa, un espresso, un ristretto, es en inglés o en italiano, unas cosas raras. Uno pide un café con leche y le dicen, un latte. No, no, un café con leche, hombre. Entonces mi relación es primero que todo lingüística. Me parece hermoso que en Colombia se le diga tinto al tinto, que no es el vino tinto, que es otra cosa. Nosotros no tenemos vinos en Colombia, ni tintos ni blancos, o son muy malos, o son muy caros, o son importados, pero el tinto para nosotros es esto, es una bebida, es un agua con una tintura oscura que le da el café y que tiene unas cualidades maravillosas que hicieron que Balzac escribiera sus novelas. Él era un gran consumidor de café y también un filósofo español que estuvo algún día en esta casa, Fernando Savater, es un gran consumidor de café también. Y yo en un librito que se llama Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, le dedico un pequeño capítulo al café, a esta maravillosa mata que no es nuestra, que viene de Arabia, pero que de algún modo creó una cultura muy bonita en Antioquia y en lo que se llamó la vieja Antioquia, los departamentos cafeteros, y que no es una cultura del latifundio, del gran terrateniente, sino una cultura del minifundio o del mesofundio, que decía mi papá, de la pequeña propiedad que les daba de comer a muchas familias, y creó una sociedad en Antioquia, en Risaralda, en el Quindío y en Caldas, una cultura en un país tan desigual, un poquito más igualitaria, donde la gente no se sentía ni más ni menos que nadie necesariamente. Entonces es muy bonito que de nuestra región venga el que todos consideran el mejor café del mundo. Yo estuve en Indonesia y me dieron el tinto más caro del mundo, que es un tinto que cagan unos animalitos, se recoge de la caca de ellos y después se toma. No me pareció gran cosa, digamos que es el hecho de ser fermentado en el intestino de un animalito lo que lo hace tan caro, pues por escaso, y porque si uno cuenta el cuento a la gente le llama la atención, pero prefiero mil veces ese café bien tratado en nuestros pequeños cafetales, donde la gente lo lava con gusto, lo trilla en una de las pocas máquinas que se han inventado en Colombia, lo seca al sol, lo mima, lo escoge con las manos. Con un amigo mío de Armenia, yo lo ayudé hace poco tiempo a recoger una cosecha de café que él tiene en su minifundio, y después lo recogimos, lo trillamos y después él lo secó, lo tostó y me lo mandó a mi casa en bolsitas. Entonces yo a veces he tomado tinto recolectado por mis propias manos y es una de las cosas más bonitas que he hecho en la vida. No sé, así como la gente en los países del vino puede ir a hacer una vendimia y después tomar el vino de las uvas que recogió, yo creo que nosotros deberíamos ir todos algún día a participar a recoger café y a esperar a que ese mismo café nos lo devuelvan al menos unas bolsitas para tomárnoslo. Es que yo creo que la vida no se entiende ni empieza bien si no es con una taza de café. Yo creo que uno aprende es porque tiene un efecto benéfico, no muy fuerte en las neuronas. No es ese efecto disociador de la marihuana, de la cocaína, del alcohol, sino que es un efecto leve, como de que
agudiza un poquito la mente, que la hace despertar, que la aleja de esa cosa tan bonita que es el sueño y el descanso, pero la hace meterse finalmente en la vida y en la atención, en el ánimo. Es algo que quita el desánimo de haberse despertado y lo mete a uno en el ánimo de la vida y en ponerse a trabajar, a pensar, a escribir o a recoger café o a hacer algún oficio manual o el que sea que uno tenga.